Ese plato de mariscos en la playa o incluso nadar en el mar están a punto de convertirse en un deporte de alto riesgo. Y es que desde el sur de Francia, incluso hasta Colombia, olas de calor inédito están despertando una familia de bacterias letales que la prensa conoce como comecarnes. Y esta se está expandiendo y colonizando nuevos territorios. Y me creerías si te dijera que ni siquiera alejándote de la costa o evitando comer esos mariscos podrías protegerte. Bueno, mi nombre es Fabián Maza, médico especialista en salud global, y hoy te voy a hablar sobre esa bacteria, porque este no es un problema de un solo país. Es un vistazo preliminar a lo que el cambio climático está haciendo y cómo está modificando nuestra salud, nuestra relación con el mar e incluso lo que pones en tu plato. Bueno, ahora conozcamos al antagonista de esta historia, la familia de bacterias Vibrio. Y es que la más conocida es el Vibrios vulnificus, y seguramente la has escuchado nombrada en titulares como la bacteria come carnes o la bacteria carnívora. Y es que se gana ese apodo porque al exponer una herida abierta en agua de mar contaminada, destruye a una velocidad brutal el tejido blando, llegando a la amputación de la extremidad afectada o a la muerte en los casos más graves. Este riesgo es especialmente crítico para personas con enfermedades hepáticas, es decir, en el hígado, diabetes, es decir, con azúcar elevado en sangre, o con inmunosupresión, es decir, con sistema inmunológico debilitado. Pero esta bacteria tiene una segunda puerta de entrada que no tiene nada que ver con tu piel. Estoy hablando de tu plato. Y ese dato puede determinar tus chances de sobrevivir a esta bacteria. Si bien las heridas son más comunes, ingerir mariscos contaminados con Vibrio vulnificus es significativamente más letal. Y es que según los registros más grandes hasta la fecha, casi 3.000 casos en Estados Unidos entre 2000 y 2022, la letalidad por herida ronda el 12%, mientras que la letalidad por ingesta salta hasta el 40%, es decir, 4 de cada 10. Y esto ocurre porque al ingerirla, la bacteria atraviesa tu intestino directo a la sangre, pudiendo provocar un choque séptico fulminante. Ahora puedes que estés pensando en no volver a comer sushi ni ceviche, ¿cierto? Pero no todo lo que sale del mar te pone en el mismo riesgo. Por ejemplo, las ostras y almejas son filtradoras. Ellas procesan hasta 50 galones de agua al día, concentrando la bacteria hasta 1000 veces más que en el océano. Por eso, comerlos crudos es la vía de contagio más peligrosa. En cambio, los peces no filtran el agua. La bacteria vive en su superficie, en branquias y escamas. Por eso, con el sushi y el ceviche el riesgo es un poco menor. Sin embargo, el problema aquí es la manipulación y la contaminación cruzada al filetear o romper la cadena de frío. Sin refrigeración, esa bacteria se duplica cada 30 a 60 minutos. Bueno, y si eres de los que piensas que echarle limón al pescado o al ceviche desinfecta todo, pues déjame decirte que te estás engañando. Y es que aunque el ácido sí frena el crecimiento de la bacteria, no la elimina si la contaminación inicial ya era alta. Y aunque no es tan popular en los medios, la prima Vibrio parahemolyticus es la responsable de la gran mayoría de intoxicaciones y gastroenteritis por mariscos en el mundo. Rara vez es letal, sí, pero es capaz de mandarte a urgencias y arruinarte esas vacaciones que tanto planeaste. Y ambas bacterias comparten un detalle vital, y es que aman el agua cálida con niveles de salinidad moderados. Y adivina qué está haciendo el cambio climático con nuestros océanos. Exacto, les está construyendo el imperio perfecto a nivel global. Y ese imperio ya tiene nuevas fronteras. El riesgo de estas infecciones, antes confinada a los trópicos, se está moviendo. Tomemos por ejemplo el sur de Europa. Teóricamente, la alta salinidad del Mediterráneo debería impedir que el Vibrio vulnificus se reproduzca de forma óptima. Pero el clima extremo encontró una falla en el sistema. Este mar se calienta un 20% más rápido que el promedio global. Y en otoño, lluvias torrenciales en el sur de Francia inyectan millones de litros de agua dulce en lagunas costeras. La salinidad cae de golpe, pero el agua sigue cálida por el calor residual del verano. Esa combinación específica, agua tibia y de repente poco salina, es la que dispara la explosión de esta bacteria. El resultado, las infecciones en Francia pasaron de un promedio histórico de 10 al año a 67 casos solo en el 2019. Pero si crees que esto es solo un problema del sur, miremos el norte de Europa. Y es que, a pesar de la baja salinidad,
el mar Báltico y el mar del Norte históricamente se consideraron seguros por una sola razón: el frío. Esta bacteria casi no crece por debajo de los 15 grados y esa temperatura funcionaba como escudo. Sin embargo, estas regiones están sufriendo olas de calor marino sin precedentes. En el histórico verano 2018, países como Suecia, Finlandia y Dinamarca reportaron docenas de infecciones graves, varias de ellas letales. Al alargar los veranos e intensificar las olas de calor, le dio las condiciones perfectas para multiplicarse, listas para el próximo bañista. Bueno, hasta ahora hablamos de Europa, pero si piensas que esto no te toca porque no vives cerca del Báltico ni del Mediterráneo, hay un caso que te va a cambiar la idea. ¿Te acuerdas de lo que dije al principio? Que ni siquiera alejarte de la costa o evitar los mariscos te pone a salvo. Bueno, este es el caso que te lo prueba. Miami 2022. El huracán Ian toca tierra en Florida. La tormenta remueve sedimentos cargados de vibrio vulníficos del fondo marino y lo empuja hacia zonas inundadas tierra adentro. La gente sale a limpiar escombros, muchos con heridas menores que ni siquiera notaron, y ha resultado un salto brutal de casos de vibrio en muchas semanas, con varias muertes y amputaciones. No hicieron falta ni ostras ni sushi, solo agua estancada y una herida que ya estaba ahí. Y esto no es un caso aislado de Estados Unidos. En Latinoamérica, el fenómeno que más debería preocuparnos tiene otro nombre: el Niño. A diferencia del huracán, que es un golpe local, el Niño funciona distinto. Cuando las aguas del Pacífico se calientan, arrastran bacterias adheridas al plancton, como pasajeros clandestinos durante meses y miles de kilómetros de la costa. Y esto no es solo una hipótesis, la historia ya nos ha contado que es cierto. En 1997, coincidiendo con un episodio fuerte de El Niño, una cepa asiática de Vibrio parahemolyticus llegó a Perú. De ahí saltó a Chile y años después a México. El problema es que mientras Estados Unidos y Europa registran cada caso, en gran parte de Latinoamérica la vigilancia de vibrio es escasa o directamente inexistente. Y eso no significa que la bacteria no esté ahí, significa que probablemente no la estamos viendo llegar. Después de ver cómo el vibrio aprovecha cada grieta que el cambio climático abre en el océano, la pregunta que importa es: ¿cómo nos defendemos? Y la respuesta no es dejar de ir a la playa ni dejar de comer mariscos. Hay un país que ya vivió esta pesadilla y empezó a trabajar en eso. Japón tiene una relación con el pescado crudo que ningún otro país del mundo iguala. Sushi y sashimi son parte de la dieta diaria de millones de japoneses. Y durante años, eso tuvo un costo real. El sushi y el sashimi llegaron a representar casi la mitad de los brotes de intoxicación por vibrio parahemolyticus en el país. Entonces, entre 1999 y 2001, el gobierno japonés hizo algo que pocos países se animan a hacer: regulación estricta de verdad, refrigeración obligatoria a 10 grados centígrados o menos durante la distribución, agua desinfectada para procesarlo y un límite microbiológico exigente para lo que se comiera crudo. El resultado: los casos cayeron casi 99 veces entre 1998 y 2012, una reducción sostenida que se mantiene hasta hoy. La pregunta entonces no es si esto se puede resolver, ya sabemos que sí. La pregunta es si vamos a hacerlo antes de que el problema crezca más, sobre todo en Latinoamérica, donde todavía estamos a tiempo. Ya viste lo que el cambio climático está incubando en el océano, pero no es el único lugar donde algo se está gestionando. En tierra, la picadura de un insecto diminuto puede volverte alérgico a la carne roja. Y lo interesante es que, similar como está pasando con el vibrio, se está expandiendo a lugares donde nunca había estado. Y puede que pronto llegue a ti. Te dejo ese video acá arriba para que veas la otra mitad de esa historia. Soy Fabián Manza y esta es tu ventana a la salud global, historias que conectan tu salud con el mundo. Nos vemos en el próximo video.